Bendito es el nombre del Señor. Gracias, gracias Dios amado. Te hemos bendecido, Señor. Hemos alabado tu nombre, Señor. Hemos exaltado tu nombre. Hemos dado gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, yo me deposito en tus manos, mi Dios, ya que soy una mujer bajo autoridad, Señor. Vengo, Padre, en el nombre de Jesús, suplicándote, Señor, que venga una unción, un denuedo, Señor, para poder ministrar tu palabra a tu amado pueblo, Señor. Venimos declarando, Señor, que la palabra rompe cadenas, que la palabra instruye, que la palabra alimenta, así como ese maná, Señor, que diariamente comía el pueblo, Señor. Nosotros declaramos en esta hora que el maná que viene del cielo nos va a alimentar en el alma, en el espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la gloria es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Amado hermano, sean bienvenidos este día miércoles. Servicio familiar, en donde hemos estado teniendo una serie bien interesante. Hemos traído varios temas que tienen que ver con diferentes crisis, porque así se llama la serie, crisis en el camino hacia la madurez. Hemos venido explicando que la madurez no tanto es por una edad cronológica, sino que estamos hablando de una madurez a la hora de la toma de las decisiones. Vemos que vivimos en un mundo lleno de conflictos, lleno de aflicciones, vivimos en un mundo, en un estado de crisis, y vemos que muchas de esas crisis que se están atravesando a nivel personal son primeramente por la influencia que podemos ver a través de las diferentes redes sociales, diferentes plataformas, pero también en el mal consejo, en esas malas influencias, porque miren, muchas de las crisis que se están atravesando son a veces por las malas decisiones que se toman. Muchas crisis son como enfermedad también. Esas pues ya no están a nuestro control, ¿verdad? Pero hay crisis como la crisis económica, la crisis de identidad de género, hablábamos de una crisis de identidad, hablábamos de crisis familiares, hablábamos de diferentes tipos de crisis, pero el día de hoy nos queremos enfocar en un tema, mi amado, para ayudar a poder enfocarnos en el tiempo de crisis. Aleluya. Porque miren, mi amado, la crisis, el problema, la situación no dura para siempre. Son pasajeras, nosotros lo declaramos en el nombre del Señor. Porque una tormenta dura un cierto tiempo, pero de ahí sale el sol. Igual, los problemas muchas veces son pasajeros. Igual las crisis, muchas de las crisis son pasajeras. Pero el problema es ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en una crisis? ¿Cuál va a ser nuestra actitud en los tiempos de crisis, en los tiempos de prueba? Y es que es interesante este tema, amado, porque Jesús, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, Él estaba diciéndole a sus discípulos que en el mundo iban a tener aflicción. Se lo estaba diciendo a sus discípulos, que iba a haber aflicción en el mundo. Pero Él termina diciendo, pero anímense, confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver nosotros es que mientras estemos en este mundo, el lapso de tiempo que el Señor nos permita vivir, vamos a atravesar por tiempos difíciles. Tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, tiempos de crisis, tiempos de prueba, pero también tiempos de bendición, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del enfoque vertical. Así se llama el tema. Estamos en la serie crisis en el camino hacia la madurez, pero el tema de hoy se llama el enfoque vertical. Y es que es importante porque cuando se está atravesando una crisis, no se puede perder el enfoque. Porque si nosotros, o usted y yo, perdemos el enfoque en Dios, entonces jamás vamos a salir de la crisis.
sino que al contrario, más va a crecer la crisis. Una crisis va a ir trayendo otra crisis. Entonces, mire, ¿qué es el enfoque? Bendito es el nombre del Señor. El enfoque es la acción y el efecto de dirigir la atención, tu energía, a un punto, un objetivo específico. Dependiendo del contexto, se refiere a la claridad visual, a la concentración en alcanzar un objetivo. Mire, un ejemplo claro lo podemos tener en unos binoculares. Usted quiere ver, tiene un objetivo y usted quiere verlo hasta lejos, usted agarra unos binoculares y usted ¿qué hace? Mueve, ¿verdad? Mueve el lente hasta que esté enfocado. Entonces, lo que mira interesante es que cuando algo está enfocado, como una cámara de video, como los binoculares, lo interesante de esto, mi amado, es que el punto al que tú te dirigiste es el que se mira claro, pero todo alrededor, ¿verdad que se mira opaco? No sé si usted alguna vez ha usado algunos binoculares. Claro que sí, ¿verdad? Lo hemos usado. Entonces, el enfoque es eso, que usted se va a enfocar en un blanco, en algo, usted va a poner su enfoque. ¿Y qué es ese algo? En el Señor, en las promesas que Dios le ha dado, lo que Dios dice en su palabra que es para usted. Porque usted sabe, ¿verdad?, que todos nosotros tenemos promesa de parte de Dios. Están en la Biblia, están en las Escrituras. Tenemos herencia de parte de Dios, tenemos bendición de parte de Dios. Y todas esas cosas en los tiempos de crisis es que tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocar el lente. Pero mire, como se llama enfoque vertical. ¿Qué es vertical? Mire, vertical es un término que describe la posición lineal o dirección que va de arriba a abajo o de abajo a arriba, ¿verdad? Mire, entonces, por ejemplo, horizontal, la línea va así, mire, por eso dice horizontal, porque se mira como una línea acostada. Entonces, cuando hablamos del enfoque vertical, es que el enfoque, en vez de hacerlo así, mi amado, lo vamos a hacer así, mire, para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué para arriba? Porque las promesas vienen de Dios. El enfoque, mi amado, tiene que estar arriba. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios nos va a dar? ¿Qué viene de Dios? ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo, mi amado? Porque si usted se enfoca en un sentido horizontal, usted puede mirar lo terrenal. Pero cuando usted levanta la vista, usted empieza a mirar lo celestial, lo que viene de parte de Dios. Por eso, mire, en Hebreos 12:2, la Reina Valera dice, puestos los ojos en Jesús. Aleluya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está el enfoque. ¿En dónde vamos a poner el enfoque? En Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. En los tiempos de crisis, en los tiempos de necesidad, usted y yo tenemos que poner los ojos en Jesucristo, en Él. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? ¿Qué es lo que el Señor vino a pagar? ¿Cuál es lo que el Señor te va a entregar, que te ha entregado ya, mi amado? Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Salmos 121, el 1 y el 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, mira, aquí vemos un enfoque vertical, enfocados en Jesús, pero aquí también en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Tienes que levantar la vista cuando estás pasando por algún problema. Y aún, mi amado, si todo va bien, no te desenfoques. Porque mucha gente cuando le está yendo bien, cuando tiene trabajo, cuando tiene salud, hermano, pierde el enfoque también. Entonces, el enfoque no solo se debe de cuidar en la crisis, sino que cuando usted está bien y bendecido, también tiene que cuidar su enfoque.
Porque mire, hermano, no hay nada más triste, es que nosotros perdamos el enfoque en Cristo. Que alejemos la vista de Dios y de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice, mi amado. Porque entonces, si nuestra vista se aparta de Dios, se va a ir para el mundo, para las cosas terrenales. Mire, bendito es el nombre del Señor. Entonces, mi amado, puesto los ojos en Jesús, ese es el enfoque. Y vertical, alza tus ojos a los montes. ¿De dónde viene el socorro? Hermano, solo de Jehová, de nuestro Dios, de nuestro Padre, de ellos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De ahí va a venir tu socorro. Mi amado, mucha gente desgraciadamente piensa que su socorro viene a raíz de la economía, a raíz de la finanza, a raíz de, hermano, de algún psicólogo, de algún psiquiatra, de alguna persona que le va a dar una consejería, hermano, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero ¿de dónde viene el socorro? Porque esta es una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y responde, el socorro viene de Jehová. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra donde nosotros estamos viviendo. Él lo hizo. Él sabe la necesidad que usted tiene, que yo tengo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, enfoque vertical, amado. Dígalo, enfoque vertical. Hay que enfocarnos en Cristo, levantar la vista, buscar de lo alto. ¿Qué viene de lo alto, mi amado? En las temporadas de crisis, recuerde, la crisis es pasajera. Y si su crisis ya tiene mucho tiempo, pídale al Señor que haga un milagro para acabar ese tiempo de crisis. Mire, bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver un ejemplo. Tengo varios ejemplos, pero el primer ejemplo que vamos a ver es la historia de Lea. Santo es el nombre del Señor. La historia de Lea. Vamos a irnos en Génesis 29. Vamos a leer del 13 al 17. Bendito es el nombre del Señor. Lo voy a leer aquí, usted lo puede seguir también en la pantalla. Dice así: en cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a esconderse con él, a encontrarse con él, perdón. Lo abrazó, lo besó, lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: verdaderamente eres de mi misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes. Después Labán le dijo: no deberías trabajar sin recibir pago, porque solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a hacer, hermanos, vamos a enfocarnos aquí en esta historia, porque dice que Lea no tenía brillo en los ojos. Mire lo que dice esta versión. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Mire lo que pasó aquí, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo de 2 hermanas, la mayor Lea, la menor Raquel. Y aquí vemos algo, porque mire, en la Reina Valera 60, ¿cómo dice de los ojos de Lea? Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Hermano, hay otra versión que dice en inglés que los ojos de Lea eran débiles. Mire, los ojos de Lea eran débiles. Hay una versión que dice sus ojos eran apagados. Hay una versión que dice sus ojos eran tiernos, pero Raquel era de figura y rostro hermoso. Hay otra, hermano, que dice sus ojos de Lea eran alicaídos. Una mirada que reflejaba tristeza, desánimo, fatiga. Mire, alicaído, ¿qué es? Ala caída. Sí, algo caído así. Su mirada triste. Por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice que tenía ojos bonitos, pero que Raquel era hermosa y de buen cuerpo. Fíjense que hay como no se ponen de acuerdo en sí en lo que tiene que ver, pero todo como va la historia, todo como se mira la historia, es que los ojos de Lea
estaban alicaídos, estaban tristes. ¿Por qué estaba Lea triste? Bueno, aquí vemos por qué, una de las razones. Porque ella, lo único que habla la Biblia de Lea era de sus ojos. Pero de su hermana la nombra, en todas las versiones que usted mire, dice que ella era hermosa. Su figura y su cara era bonita. O sea, que Lea no era bonita. No tenía la gracia, la hermosura que tenía su hermana menor. Y eso, mi amado, aquí ya a ella le ocasionaba tristeza. Porque, ¿sabe qué? Como que había una comparación. Tal vez Lea se podía comparar con su hermana Raquel. Miraba la comparación de que era, haga de cuenta, una mujer común, al lado de una Miss Universo. Y era la hermana. Y la miraba ahí, ¿verdad? Todos los días. Entonces, miren, mi amado, bendito es el nombre del Señor. Pon atención a todo esto. Lea ya vivía con tristeza, amargura. Tenía en ella tal vez alguna crisis como de rechazo. Y es que, mire, mi amado, no hay nada más triste, ahora sí, que ver una cara triste. Y yo me imagino que así vivía Lea. Cuando dice la Biblia que no tenía brillo en sus ojos, que sus ojos eran alicaídos, había depresión en Lea. Algo estaba pasando en ella, mi amado, que había una tristeza continua en Lea. Entonces, mire, bendito es el nombre del Señor. Proverbios 15, el versículo 13, la Reina Valera dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Mire, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, Lea, estaba abatida en el corazón. Porque su rostro, sus ojos reflejaban tristeza. Entonces, mire, bendito, sigue aquí. Vamos a ver el trato de Jacob con Labán. Génesis 29, del 18 al 19. Nos vamos a ir rápido para leer la historia. Santo. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel. Mire, Jacob llegó a la casa de Labán y se enamoró de la hermana menor. Obviamente, ¿verdad? Era hermosa, cuerpo y de cara. Se enamoró, le dijo a su padre: trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, le dijo. De acuerdo. Le dijo así. Respondió Labán: prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero a su amor por ella era tan fuerte que le parecieron pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Miren lo que pasó aquí. Entonces llegó la boda. Obviamente Jacob esperaba a Raquel, pero el padre, en secreto, en lo oculto, habló con Lea y le dijo: mira, te vas a tener que meter tú cuando esté oscuro. Te vas a tener que tapar y te vas a meter a donde está Jacob. Hermano, mire lo que sigue aquí. Bendito es el nombre del Señor. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. Pero mire cómo dice la palabra. Vio que era Lea. Hermano, y dijo: ¿qué me has hecho? Le dijo a Labán con furia. Mire, y entonces he trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has entregado? ¿Por qué me has engañado? Entonces, mire, mi amado,
amado, bendito es el nombre del Señor. Yo no sé si usted logra mirarse en los zapatos de Lea. Oh, amado, santo. Mira aquí. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que la mayor, contestó Labán. Entonces, mi amado, ¿qué pasó? Que el papá agarró a Lea y Lea se tuvo que meter de contrabando en la recámara de Jacob, la recámara nupcial. Cuando Jacob vio que no era Raquel y era Lea, se enojó, mi amado, se puso furioso. Pero yo no sé usted si logra captar cómo se ha de haber sentido Lea. Hermano, a ella le correspondía casarse primero, pero no le escogieron a la menor. Y el papá, para que ella saliera de la casa, porque en aquel entonces, mi amado, era mal visto que la mayor se quedara en la casa. Tenía que salir la mayor casada. Por eso es que Labán tuvo que hacer ese engaño a Jacob. Porque no quería él que la hija mayor se quedara soltera en la casa. Hermano, y ella, de por sí ya Lea, tenía tristeza en ella. Sus ojos estaban alicaídos, tenía depresión ella. Y después vino mi amado y el papá la metió ahí de contrabando en el cuarto de Jacob. Y fue despreciada después de haber pasado la noche con ella. Porque él pensaba que era Raquel. Y entonces, mi amado, yo no sé, pero ella se debe haber sentido humillada. Humillada por su padre, que ya no la quería tener ahí en la casa. Y humillada por el que ahora era su esposo. Hermano. Entonces, vino algo aún mayor en la vida de Lea. Bendito es el nombre del Señor. Santo. Mire, vamos a adentrarnos más a la historia. Entonces, en Génesis 29:31, mire lo que pasó, mi amado. Santo. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, ahora mi esposo me amará. Mire, ¿qué pasó aquí, mi amado? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Mire, el Señor vio que ella no era amada. Le concedió tener hijo. Pero mire, mi amado, a ella no le importó que Dios la había visto. ¿Sabe qué era lo que ella quería? Ahí está. Lo que ella, el enfoque de Lea, mi amado, ella no se dio cuenta, sí vio que Dios la había mirado. Pero hermano, no le tomó importancia, porque lo que ella quería, lo que ella anhelaba era, aquí dice, que su esposo la amara. Y mire, después, al poco tiempo, en el 33, volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien se llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada. Primero vio el Señor que no era amada, Lea. Y ahora dice: el Señor oyó que yo no era amada. Y dice así: y me ha dado otro hijo. En el 34, después, bendito es el nombre del Señor. Mire, después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Leví, porque dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Entonces, mi amado, Lea, desgraciadamente, tenía la vista puesta en el esposo. Lo quería complacer. Ella necesitaba el amor de él, necesitaba mi amado. Mire, porque primero comenzó: mi esposo me amará. Y después, ¿verdad? Dice aquí ya en el tercero,
¿Qué es lo que dijo en el tercero? Mi esposo dice, sentirá cariño por mí. Con el primer hijo no logró que él la amara. Hermanos, estaba tan enfocada, hermano, en lo terrenal, en el esposo, en la situación, que ella no se había dado cuenta que el Señor la escuchaba, que el Señor la veía y que Él la estaba bendiciendo, porque ella, su enfoque no estaba, mi amado, en Dios, sino que su enfoque estaba en sentirse aceptada. Ella tenía una crisis. Estaba deprimida, estaba triste, ella buscaba amor, pero no se había dado cuenta que Dios la amaba, que Dios la escuchaba, que Dios la miraba, que Dios la bendijo, porque ella quería a fuerza, a raíz de los hijos, que Jacob la amara. Mucha gente, mi amado, mucha mujer, mucho hombre está en crisis en su matrimonio, en sus relaciones, mi amado, aún con sus hijos, buscando cosas para llamar la atención. ¿Sabía usted que hay mujeres hoy en día, hermano, buscan quedar embarazadas para atrapar hombres? Para atrapar a un hombre. Buscando tal vez, mi amado, que se case con ella. Santo es el nombre del Señor. Entonces, mire, seguimos. Una vez más, Lea quedó embarazada. Otra vez. Y dio a luz. ¿Me la subiste? Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá. Porque dijo, ahora alabaré al Señor. Entonces dejó de tener hijos. Santo. Porque, mire mi amado, ella había agarrado los hijos para querer ganarse el amor de Jacob. Pero cuando ella tuvo a ese hijo, mi amado, Judá, entonces ella, ¿qué hizo? Alabó al Señor. Se enfocó arriba en ese entonces. Mire mi amado, las circunstancias, el sufrimiento, muchas veces no te va a dejar ver que Dios te está bendiciendo. Cuando uno tiene los ojos en lo terrenal, en lo humano, en lo materialista, no vamos a ver cuando Dios nos está bendiciendo. No lo vamos a pasar desapercibido. Pero mire, qué importante que Dios la miraba. Él vio que no era amada, él oyó que no era amada, y él así la estuvo bendiciendo. Mire, sigamos aquí, bendito es el nombre del Señor. Mire el enfoque que tenía, ¿verdad? Quería buscar el amor de Jacob. Entonces dice, me quedé ¿cuál? En el 30 y... ¿En el 35? No, porque ya lo leímos, ¿verdad? Nos vamos a pasar en Génesis 30, el siguiente capítulo. Vamos a leer del 1, así lo vamos a ir rápido. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, ahí está la hermana, ¿verdad? Tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Mire, había mi hermano como una lucha de celos aquí. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo, él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo, toma mi sierva Bila y duerme con ella. Miren, como ella no podía tener hijos, empezaron a agarrar a las siervas. Dice, ella dará a luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bila como esposa para Jacob y él durmió con ella. Bila quedó embarazada, le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan porque dijo, Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición, me dio un hijo. Luego Bila volvió a quedar embarazada y le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí porque dijo, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Hermano, empezaron a una competencia entre Lea y Raquel. Y luego dice así, mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva Zilpa
y se la entregó a Jacob como esposa. Pronto Zilpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo, qué afortunada soy. Entonces Zilpa dio a Jacob un segundo hijo. Lea le puso por nombre Aser, porque dijo, qué alegría que tengo. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Sí, mira hasta dónde llegaron, mi amado. Cierto día, cuando la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea, por favor, dame alguna de las mandrágoras que te trajo tu hijo. ¿No fue suficiente con que me robaras a mi marido? Mira, hermano, imagínate la situación en casa. Ahora también te robas las mandragoras de mi hijo. Le respondió Lea con enojo. A Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Santo. Así que al atardecer, cuando Jacob regresó de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea y Dios contestó las oraciones de Lea, santo. Y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa, a mi marido. Mi hermano, Dios le escuchaba. Y luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón porque dijo, Dios me ha dado muy buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. Mire cómo comenzó. Que mi marido me ame. Después que mi marido me tenga cariño. Y después ahora dice, aunque sea que tenga respeto por mí. Hermano, porque el enfoque de Lea, primero había una competencia con su hermana, terrible. No se daba cuenta que Dios la amaba, que Dios la escuchaba, que Dios la veía, que Dios la bendecía, pero ella seguía en lo mismo. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y dice, Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella. Perdón, esta es Raquel, ¿verdad? Me la subiste mucho. Más adelante, ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Mi amado, Lea estaba enfocada en querer ser aceptada. Y no se dio cuenta, no valoraba que Dios estaba con ella, que Dios la amaba, que Dios la bendecía. Porque a ella lo único que le importaba, mi amado, es sentir aceptación. Ella quería ganar porque ella no había sido sanada. Se hizo un tipo de competencia. ¡Qué terrible! Mire, bendito es el nombre del Señor. Entonces, mucho pueblo está como Lea. Hermano, enfocados en lo terrenal, en lo que puedas obtener con tus propias fuerzas, con tus propios esfuerzos. Pero mucha gente no está mirando que en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, Dios te está escuchando, Dios te está viendo, Dios te está bendiciendo, Él te está respondiendo tus oraciones. Pero mucho pueblo de Dios ha perdido el enfoque en lo que verdaderamente importa. Lea, si ella se hubiera enfocado en Dios, ella hubiera dicho, oh, no me ama a mí Jacob, pero a mí me ama el Dios Todopoderoso. Y Él me ha bendecido. Yo soy amada por Él, porque Él me vio que yo no era amada. Y Él me ha amado a mí y me ha bendecido. Soy una mujer fructífera. A mí lo que me importa es que Dios está conmigo, que Dios me bendice. Hermano, por eso entraron en este tipo de problemas. Si ella se hubiera enfocado en Dios,
no hubiera entrado en este problema, en esta discordia, hasta en una versión dice que lo alquiló a Jacob, lo rentó por una noche. Imagínense. Hay un ejemplo de otra mujer, mi hermano. Y esta es una mujer llamada Agar. Miren, Génesis 16, del 1 al 2, vamos a ver otro ejemplo de una mujer que por una crisis que estuvo, hermano, perdió el enfoque de las promesas de Dios. Mucha gente hoy en día está perdiendo el enfoque en las promesas del Señor. Mire, Génesis 16, 1, 2, dice así. El ángel del Señor, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve, acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Otra mujer estéril que agarró una sierva llamada Agar y se la dio por mujer a su esposo para que pudiera parir. Antes, en los tiempos de antes, cuando eso se hacía así, la mujer que iba a parir se tenía que sentar, tenía que parir sobre las piernas de la estéril. Y el bebé, ella lo tomaba y decía, es mío. Bendito es el nombre del Señor. Pero en Génesis 16, del 7 al 13, sucedió algo. Santo, bendito es el nombre. Hubo un problema, mi amado, que la sierva egipcia Agar, cuando ya se vio embarazada, se le empezaron a subir los humos, como dicen por ahí en México. Se empezó a sentir más que su señora. Y eso le molestó a Sarai. Y la empezó a tratar con dureza. Y como la empezó a tratar con dureza, la sierva se fue, huyó, se escapó del campamento. Embarazada. Se fue. Ahí, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Entonces, cuando se fue, mi amado, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora, sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo, ahora estás embarazada, darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Miren, ahí está otra mujer. Fue usada. Hermano, fue usada también. Ya una vez que estaba embarazada, ¿verdad? La empezaron a tratar con dureza porque ella le faltó al respeto. No, ella se rebeló en contra de su autoridad. Pero el ángel, como era hijo de Abraham, el que llevaba en el vientre, entonces el ángel le dio una promesa en el 12. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Entonces ella regresó a la casa de sus señores. Tuvo a su hijo, fue llamado Ismael. Pero cuando ya Ismael, mi amado, tenía como unos 16 años de edad más o menos, en ese transcurso el Señor bendijo a Sarai. Ella tuvo un hijo, ¿y quién fue el que nació de ahí? Isaac. Y entonces empezó a haber como un tipo de discusión, un roce entre Ismael con el niño y todo. Y se molestó Sarai y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Saca de aquí a tu sierva y a su hijo. A Abraham le pareció duro que le dijera eso, porque era su primogénito.
Pero el Señor le dijo, escucha lo que dice Sarai, porque yo te voy a bendecir, pero por Isaac. Hermano, Dios mío. Entonces, mira aquí, bendito es el nombre del Señor. Quisiera que bajáramos un poquito más. Ahí, Génesis 21, del 14 al 20. Santo es el nombre del Señor. Entonces, mi amado, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida, un recipiente de agua, amarró todo a los hombros de Agar y luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Hermano, un hombre bien rico. Abraham tenía miles de animales. ¿Y sabe qué hizo? Le puso agua, comida en el hombro y los mandó caminando a Agar y a Ismael. Cuando se le acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia, se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho. Mire, mi amado, a Agar se le olvidó lo que hace 16 años atrás el ángel del Señor le prometió sobre su hijo que llevaba en el vientre. Le dijo, lo voy a bendecir a él. Va a haber generaciones a través de él. Él va a ser fiero. Él va a levantar su puño. Mire, mi amado, le dio una profecía, le dio una palabra a Agar sobre el hijo que llevaba en el vientre. Pero cuando ella se vio en la crisis, en la circunstancia difícil, allá en el desierto de Berseba, cuando se le acabó el agua, cuando ya no tenía comida, entonces, mi amado, lo que ella hizo, como se le olvidó, hermano, se enfocó en lo terrenal, se enfocó en lo que estaban viendo sus ojos en ese instante. Ella dijo, aquí lo voy a dejar a mi hijo y me voy a alejar porque no quiero verlo cuando él muera, porque el muchacho, dice la Biblia, que él empezó a llorar. Un muchacho de 16 años, mi amado, él ya tenía conciencia, él ya sabía que su padre lo había desechado de su lado. Dime qué crisis hubiera tenido ese joven. Él vio cómo su madre, solamente con agua y comida, fueron lanzados al desierto. Y cuando se acabó, mi amado, el muchacho empezó a llorar. Pero Dios no escuchó el llanto de Agar, escuchó el llanto del muchacho, porque ese muchacho tenía promesa de parte de Dios. Pero cuando uno está en una crisis, en una dificultad, uno se enfoca en lo que estás viendo. Y mucha gente olvida las promesas de Dios. Y mire, mi amado, esto es lo que queremos en esta tarde, en esta noche, que en medio de tu crisis, en medio de tu situación, por muy difícil que parezca, por muy duro que sea, déjame decirte que si Dios te ha dado una promesa, que si Dios te ha bendecido, que si hay una profecía sobre ti, sobre tus hijos, créele a Dios que Él va a hacer, Él va a mover, Él va a abrir puertas, mi amado, para que se cumpla lo que Él ha dicho. Ella tenía un enfoque terrenal, se enfocó en lo que estaban viendo sus ojos, hermano, no se enfocó vertical, no se enfocó un enfoque vertical, porque yo hubiera dicho, oh no, si yo aquí me acuerdo que hace 16 años yo aquí estuve con él en mi vientre y vino el ángel de Jehová y a mí me dijo, me dio una promesa sobre mi hijo y él no va a morir, él va a vivir porque Dios me lo prometió. El problema es que cuando están en crisis o estamos en crisis, muchas veces en lo menos que pensamos es en lo que Dios nos ha prometido. El muchacho, dice aquí la Biblia, ¿verdad? Pero Dios escuchó llorar al muchacho. El ángel de Dios llamó a Agar.
Después, desde el cielo, el ángel del Señor le llamó desde el cielo y le dijo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Hermano, diciéndole: ¿qué te pasa? Recuerda lo que te dije. Recuerda el mensaje. Acuérdate de la promesa que hay sobre tu hijo. Yo lo voy a bendecir. Y yo dije en la palabra, yo dije en el mensaje que yo iba a estar con él. Por eso le dijo: ¿qué te pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho porque él es el que tenía la promesa, mi amado, sobre él, allí tendido en el suelo. Y le hablo a esas padres, a esa gente que tiene hijos, mi amado, en una situación espiritual que pareciera que ya se está muriendo, espiritualmente hablando. ¿Sabía usted? Pero Dios lo va a levantar. Dios va a oír llorar al muchacho, llorar a la muchacha. Cree que Dios, mi amado, va a escuchar. Él escucha, Él oye, Él mira, Él ve, Él responde las oraciones. Solamente tienes que enfocarte, amado, enfoque vertical. Enfócate hacia arriba. ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Qué es lo que Dios te prometió? Entonces, mire, Dios abrió los ojos de Agar. Por la crisis, por el problema, por la situación, el miedo, el temor de que se muriera el hijo. Hermano, ella tenía sus ojos cerrados. Dios le abrió los ojos a Agar. Y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al muchacho. Pero mire la otra versión, me gusta como dice aquí. Pero la Reina Valera. Génesis. Ahí donde dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. Así le dijo el ángel: levántate, Agar, levántate. Alza al muchacho y sosténlo en tu mano. Mire lo que tenía que hacer. Esto le hablamos a los padres. Padres tienen que levantarse, levantar a los muchachos y sostenerlos con la mano. Esto es, hermano, esta es una indicación que Dios le estaba dando a Agar. Porque si ella se derrumbaba, ¿cómo iba a levantar al muchacho? Por eso Dios le dijo: levántate, Agar, levántalo, levanta al muchacho y sosténlo con tu mano. Padres, les hablamos esta tarde. Levántense en el nombre del Señor y levanten a los muchachos. Levántenlos y sosténganlos con la mano, que el Señor tiene promesas sobre de ellos. Por muy difícil, amado, mire, ya Agar ya lo estaba dando por muerto al muchacho. Por eso ella se alejó. No lo quiero ver morir, porque ya ella ya lo estaba dando por muerto. Ella ya le había dicho: ya no hay solución para él, yo no puedo hacer nada por él, mejor me voy porque no lo quiero ver morir a mi hijo. Y el Señor salió al encuentro. Aleluya. Dios ve. Por eso ella dice: el pozo del Dios que me ve. Porque Dios te mira en medio de la crisis, en medio de la aflicción. Muchachos que están pasando, hermano, por tribulación, problemas de identidad, crisis, mi amado, déjame decirte que si tú has creído en Dios, el Señor va a levantar, va a restaurar. Él va a restaurar a los muchachos en el nombre del Señor. Tenemos que tener, mi amado, el enfoque vertical. Dios hará algo, Él lo va a hacer. Tenemos que declarar, mi amado, que lo que nosotros miramos que se está muriendo, no. Para Dios apenas está por nacer, está por renacer, está por crecer. Bendito es el nombre del Señor. Miren, otros aquí. Primero Lea, buscando el amor del marido. Después, a Agar se le olvidó la promesa de Dios. Y ahora vamos a terminar, mi amado, mire, con los discípulos de Jesús. Marcos 4, 38 al 40. Mi amado, está más terrible, porque Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos.
Mire aquí, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Mi amado, este ya es otro caso más fuerte para los que estamos bien cerquita. ¿Usted está cerca de Jesús? ¿Usted es un discípulo del Señor? Los discípulos estaban en la misma barca. Jesús estaba ahí con ellos. Ellos habían andado con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Jesús iba con ellos. Cuando vino la tormenta, hermano, aterrados completamente, dice la Escritura. Un miedo, ¿sabe por qué? Porque se enfocaron horizontalmente. Vieron lo que estaba así pasando sobre sus ojos. Vieron la tormenta tan grande que venía. Vieron las olas que venían sobre de ellos, mi amado. Pero el problema aquí, que ellos se habían olvidado que en la barca con ellos estaba Jesús durmiendo plácidamente. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque Jesús estaba durmiendo en la tormenta. Usted imagínese ese barco, cómo se hacía, cómo se movía. Ellos eran expertos pescadores, mi amado. A ellos no les asustaba cualquier tormenta, es porque esto era una tormenta bien fuerte, que ellos estaban aterrorizados, completamente aterrados. Y Jesús dormido. ¿Sabe por qué? Oh, santo, gloria en el nombre del Señor. Porque Jesús tenía su vista. Él ya sabía para lo que había venido a la tierra. Él ya sabía cómo iba a morir en una cruz. Él dijo: no importa con que el barco se voltee y dé vueltas yo aquí no voy a morir, porque yo vine para morir en la cruz. Aquí yo no voy a morir ahogado. Por eso Jesús estaba durmiendo, mi hermano. Porque él estaba enfocado en su propósito, en su llamado. A él no le importó las tormentas como estaban. Él estaba plácidamente dormido con su cabeza en una almohada, porque los discípulos habían perdido su enfoque, lo perdieron cuando ya habían visto que Jesús había hecho milagros, que él les había dicho: yo soy el Hijo. Mire, mi amado, ellos habían perdido el enfoque. Ellos, se les fue que Jesús estaba ahí. Y Jesús tranquilo, porque él dijo: yo aquí no voy a morir. No es mi hora, aquí no es. Hermano, mucho pueblo de Dios, en medio de la crisis, está temeroso y aterrado como los discípulos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo. Jesús está contigo, Jesús está conmigo. Hermano, Él está mirando. Él miró a Lea, Él miró a Agar, miró a Ismael. Hermano, Él está en tu barca. Él está contigo. Él está en medio de la tormenta, en medio de la crisis. Ahí está Jesús. Mire, no tengas miedo. Así dijo Jesús. Les dijo a sus discípulos: ¿tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Así les dijo el Señor, amado. Estás pasando por un problema grande. Mire, ese problema de los discípulos, ellos estaban mirando que venía la muerte sobre de ellos, esa tormenta. Ellos pensaban que iban a morir, porque así le dijeron: Señor, ¿no te importa que muramos aquí? Ellos estaban seguros que iban a morir en esa barca ahogados. A veces los problemas y las situaciones así pareciera que nos vamos a morir, que te vas a morir, que todo está perdido, que no hay solución, que allí está la muerte, que allí está el final. Pero Jesús le dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué? Si aquí estoy yo. ¿No tienen fe?
viendo al maestro ahí con ellos. Y mire, eso es lo que queremos decirte esta tarde, amado. No importa la circunstancia. ¿Cuál es la crisis que estás pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué es lo que te abate? ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿Por qué piensas? ¿Por qué estás aterrado? Déjame decirte que si tú has creído en Dios, si tú crees en Dios, tú eres hijo de Dios. ¿Crees en Jesús? Eres hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, tienes las promesas de Dios. Y si tú eres salvo, lo serás salvo toda tu casa, así dice la palabra. Así que Jesús está viendo, Dios está viendo, Él está escuchando, Él está respondiendo. Hermano, Él no está sordo. Él está mirando la crisis. Él está mirando el problema. Pero confiemos en que Dios va a obrar. Descansemos en Dios. Jesús le dijo, ¿todavía no tienen fe? Después de todo lo que habían visto, después de los milagros que Jesús había hecho, le preguntó, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no creen en mí? ¿Todavía no creen que puedo hacer algo? Así está mucho el pueblo de Dios. Está perdiendo la fe. Santo es el nombre del Señor. Pero mire, mi amado, nosotros declaramos esta noche que nuestra visión, nuestro enfoque cambia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús venimos declarando un enfoque vertical. Nos enfocamos en las promesas de Dios. Alzamos nuestros ojos a los montes. De Jehová viene tu socorro, de aquel que hizo los cielos y la tierra, de tu Padre el que te ama. Tú solamente descansa en el Señor y en su tiempo Él obrará. Ten fe. Pero mire, ¿sabe qué, mi amado? También usted no se aparte de Dios. No se aleje de Dios. Busque cada día más de Dios. Mucha gente, cuando está en crisis, se aparta de Dios, hermano. ¿Sabía usted? Mucha gente se aparta de Dios. No, es cuando más tenemos que buscar a Dios. En todo tiempo, ¿verdad? Cuando estamos bien y mal. Pero ¿por qué apartarse de Dios cuando hay una crisis? Es cuando más hay que buscar de Él. Bendito es el nombre del Señor, así que puede ponerse de pie. Como siempre le damos la gloria a nuestro Dios. Y no queremos terminar, mi amado, sin antes levantar una oración de clamor. Vamos a clamar en esta noche por todos aquellos que están pasando por tiempos de crisis, por los hermanos nuestros allá en Venezuela y en otros países del mundo que están atravesando por esas pérdidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.